Le siguen pegando a Rusia y en actos de soberbia prefieren pagar más por el gas que recuperar la estabilidad energética y económica en Europa. La Unión Europea busca urgentemente otros proveedores de gas. Por primera vez recurrieron a México, pero no ayudó, dado que los volúmenes de combustible adquiridos pues no son suficientes para sustituir completamente el suministro de gas que venía de Rusia. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. No podrá salvar a los europeos del desastre energético. Sus compromisos están primero. La crítica situación que enfrenta Europa en su búsqueda por reemplazar el gas ruso parece haber alcanzado un punto de no retorno. Frente a la inminente expiración del contrato de tránsito de gas a través de Ucrania al final de este año, la Unión Europea ha intentado diversificar sus fuentes de suministro de gas con una urgencia inédita. Este esfuerzo incluyó por primera vez mirar hacia México como posible salvación. Sin embargo, los resultados no solo han sido insuficientes, sino que también revelan cómo las prioridades políticas y económicas de figuras como Claudia Sheinbaum dejan a los europeos en una posición de desventaja frente al poderío ruso. La decisión de recurrir a México como proveedor de gas natural surgía como una alternativa poco explorada, pero aparentemente prometedora. La Unión Europea comenzó a importar gas mexicano mientras también reanudaba compras en Egipto e Indonesia. Según datos de Eurostat, analizados por RIA Novosti. Sin embargo, las cifras hablan por sí mismas. Los volúmenes adquiridos están lejos de ser suficientes para sustituir el suministro ruso que durante años alimentó el motor industrial europeo. En el 2022, Rusia proporcionó casi el 40% de gas consumido por Europa. Aunque la diversificación es una meta ansiada, ni los recursos ni la infraestructura logística permiten que esto sea una realidad inmediata. El caso mexicano destaca especialmente. Aunque el país cuenta con importantes reservas de gas natural y una industria de exportación en crecimiento, sus prioridades internas y los compromisos de su liderazgo han limitado severamente su capacidad para atender las demandas europeas. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y una figura clave en la política mexicana, ha preferido enfocar sus esfuerzos en proyectos nacionales de gran escala, como el fortalecimiento de Pemex y el desarrollo de energías renovables en México, en lugar de redirigir recursos hacia una demanda internacional que podría desestabilizar su agenda política. El impacto de esta decisión se refleja en una frustración de los europeos, quienes ahora se ven obligados a lidiar con una oferta de gas fragmentada y costos energéticos exorbitantes. Las importaciones de gas líquido desde Estados Unidos y Qatar han ido aumentando significativamente, pero a un precio muy superior al del gas ruso. Pero prefieren pagar más caro, Margarita, que bajar la cabeza y decirle a Rusia, por favor. Pero mira, Ivette, no cabe duda que la decisión de la Unión Europea de tener que buscar en México un aliado energético, eso traduce claramente la urgencia y la desesperación del bloque ante la pérdida del suministro del gas licuado ruso. Todo por culpa de Zelensky, vengativo como es, que ha declarado que Ucrania no va a permitir el tránsito de gas ruso a través de su territorio a partir del 1 de enero del año que entra ahora, del 2025. Y esa decisión la toma tras la expiración del contrato de Gazprom, la compañía estatal rusa. Si esto no es una puñalada trapera, Ivette, no sé cómo calificarla. Bueno, para los que no conocen la expresión puñalada trapera, esa expresión se usa para describir una traición inesperada y desleal. Y es lo que vemos le está haciendo el ucraniano a sus socios de la Unión Europea, que tantos ruegos, tantos pedidos de ayuda le ha concedido al comediante para que mantenga una contraofensiva a Rusia con armas, con paquetes financieros garantizados por los aliados de la Unión Europea.
Sin embargo, el ucraniano dijo estar dispuesto a impedir que sigan recibiendo gas ruso, ese que pasa por los caños que atraviesan Ucrania, porque él quiere dañar a Moscú, perjudicarlo a como dé lugar, sin calcular que a quienes está afectando es a sus propios socios europeos. Entonces, los analistas de la operación especial militar de Rusia en Ucrania y las sanciones impuestas dicen que han obligado a la Unión Europea a acelerar esa transición hacia energías más limpias y a buscar nuevos socios estratégicos, y fueron los que impulsaron a los europeos a pensar en México. Claro, no les alcanza, las partidas son fragmentadas, no le alcanza el gas que le llega. Ahora tienen arriba el invierno y bueno, por supuesto que la riqueza petrolífera que tiene y los recursos naturales que tiene México y la posición geográfica lo hicieron ver como un punto ideal, y además ya habían avanzado con anterioridad para convertir a México en socio clave para el desarrollo de energías limpias como la eólica y la solar. Pero esta vez no calcularon bien el tiro, simbólicamente hablando. Imagínate que fueron a pedirle ayuda a la presidenta Sheinbaum y se dieron contra una pared, es decir, fracasaron estrepitosamente porque Sheinbaum no los puede ayudar ahora. Cuando se dice en este video que la decisión de la Unión Europea de buscar en México un aliado energético no solo revela desesperación del bloque ante la pérdida del suministro ruso, sino también una profunda incomprensión de las prioridades mexicanas. Y es porque los europeos, con sus ínfulas primermundistas, solo miran para ellos mismos sus necesidades, sus reclamos, y creen que los demás les deben servir o suministrar todo cuanto pidan. Y con Claudia Sheinbaum se encontraron con una piedra en el camino, porque sencillamente ella no los puede ayudar a la Unión Europea con el suministro de gas por muchas razones. Primero, México está enfrentando desafíos internos en su producción y almacenamiento del gas natural, a pesar incluso de los esfuerzos por importaciones de gas desde Estados Unidos que complican ahora la situación. Además, Sheinbaum ha heredado proyectos de infraestructura del gobierno de AMLO, que aunque prometen mejorar el suministro de gas en el futuro, todavía no están completamente operativos, Ivette. La implementación de esos proyectos requiere tiempo, requiere recursos. Las cosas no se hacen así de un día para otro. Eso limita la capacidad de México para exportar gas en un plazo, digamos, medianamente corto, ¿no? En resumen, aunque México tiene potencial para ser aliado energético importante, las limitaciones actuales en producción y almacenamiento impiden que pueda satisfacer las necesidades inmediatas de la Unión Europea. Si esas no son, si ellos no son capaces de entender esta situación, bueno, peor para ellos. Así es, Margarita. Doble trabajo tienen. Sí, es que el tema es más complejo porque ahí no es solamente el señor Zelensky, sino también el apoyo que ha tenido de la Unión Europea, por ejemplo, la señora von der Leyen, que ha sido una de sus más férreas defensoras, igual que Borrell y otros genios, ¿no? Entonces, este escenario está llevando a Europa a una crisis energética muy fuerte. No la han tenido fácil en los últimos 3 años, pero a ellos, ¿qué les importa? Les importa sus intereses, pero no les importa la gente, no les importa el pueblo que tiene que aguantar frío en el invierno, no les importa el medio ambiente que tienen que, obviamente, quemar leña, se están devolviendo carbón, por ejemplo. Se supone que hay una agenda para el reemplazo de estas energías a 2030 y se perdió porque se tuvieron que devolver, Margarita, ya no tienen esa posibilidad de tener esa mejora porque precisamente con la voladura del Nord Stream, con todo el tema contra Rusia, pues acabaron con todas las posibilidades y obviamente los suministros energéticos no dan para tanto de una sola parte. Estados Unidos hizo su agosto
Y recordemos también que Estados Unidos no tiene tampoco las super reservas como para decir que les van a suministrar todo lo que se necesita en Europa. Ellos también tienen que pensar para adentro y México pues no es la excepción. México no es un país que tenga tampoco unas reservas impresionantes y que puedan estar dándole sin ningún tipo ¿cómo se dice? Dándole sus excedentes. No, ellos tienen que pensar en la energía que van a trabajar con la gente, para la industria, para el pueblo mexicano. Entonces, es bastante compleja esta situación, Margarita. Así es. Y pues nada, prefieren morirse de frío a ceder 1 centímetro. Vamos a ver el siguiente corte. En este contexto, la dependencia de proveedores como México se convierte más en un símbolo de desesperación que una solución viable. Europa también enfrenta un obstáculo estructural: la falta de infraestructura adecuada para procesar y distribuir gas natural licuado. Aunque algunos países han acelerado la construcción de terminales de GNL, estos esfuerzos tardarán años en completarse. Mientras tanto, la capacidad para manejar importaciones adicionales sigue siendo limitada, lo que amplifica la dependencia europea de proveedores tradicionales como Rusia. A pesar de las sanciones y las tensiones geopolíticas, el poder de Moscú en el mercado energético global sigue siendo insuperable. Por otro lado, el panorama mexicano también merece un análisis detallado. La producción de gas en el país ha enfrentado desafíos significativos, desde la falta de inversión en infraestructura hasta problemas de regulación y una demanda interna en constante crecimiento. Aunque México exporta gas a Estados Unidos y otros países, estos flujos están determinados por contratos a largo plazo que dificultan la redirección hacia Europa. Además, el gobierno mexicano ha mostrado una clara preferencia por priorizar el consumo interno y el desarrollo de industrias nacionales, en lugar de embarcarse en compromisos internacionales que podrían comprometer su estabilidad interna. En este sentido, la postura de Sheinbaum refleja una visión pragmática que prioriza las necesidades domésticas sobre las demandas extranjeras. La jefa de gobierno ha enfatizado repetidamente la importancia de garantizar la seguridad energética de México y de fomentar una transición hacia energías más limpias. Esto contrasta marcadamente con la urgencia europea, que busca soluciones inmediatas y, en muchos casos, insostenibles a largo plazo. Mientras tanto, el papel de Rusia en esta crisis no puede subestimarse. A medida que la Unión Europea lucha por encontrar alternativas al gas ruso, Moscú ha fortalecido sus lazos energéticos con otros socios, incluidas China e India. En el 2023, las exportaciones rusas de gas a Asia alcanzaron récords históricos, lo que evidencia la capacidad del país para redirigir sus recursos hacia mercados más rentables. Esta estrategia no solo asegura la estabilidad económica de Rusia, sino que también socava los esfuerzos europeos por aislar al país en el ámbito internacional. La ironía de la situación es innegable. Mientras Europa intenta desvincularse de Rusia, sus propios errores estratégicos y la falta de colaboración efectiva con países como México han exacerbado su vulnerabilidad. Nada que hacer, Margarita, es que no hay forma porque cada país tiene lo suyo, no es posible que yo vaya a decir, voy a sacar todo lo que yo tengo y se lo doy a usted porque es usted. Eso no pasa en la realidad. Algunos dicen desvestir un santo para vestir a otro. Exacto. ¿Has oído esa expresión? Claro, claro. Bueno, mira, ya es cierto que la situación del acceso al gas ruso para la Unión Europea ha cambiado muchísimo después de la operación militar de Rusia en Ucrania, que empezó en febrero del 2022. Pero la Unión Europea ha reducido sus importaciones en un 80% debido a muchas razones más, incluyendo la exigencia de pago en rublos, porque esa fue una de las medidas que le impuso Rusia. ¿Quieres gas?
pero me lo tienes que pagar en mi moneda. ¿Te acordás? Cuando puso que había que pagar en rublos. Bien, bueno, ahora tiene que pagar en rublos, la suspensión de contratos, el sabotaje al gasoducto Nord Stream. Y hay quienes opinan que por eso la influencia de Gazprom, la compañía estatal rusa, ha disminuido considerablemente en el mercado europeo. Pero en cuanto a la petición de ayuda a México, la Unión Europea está buscando diversificar su fuente de energía para reducir su dependencia de Rusia por todos lados, porque ellos sabían que venía eso, que se iba a complicar el tema con Rusia. Y México, con su producción de gas natural, por supuesto que se convirtió para ellos en una opción viable para ayudar a la Unión Europea a asegurar un suministro energético, y al menos así lo consideraron ellos, visto desde allá. Pero como reza el dicho, una cosa dice el pájaro y otra el que lo oye. Es decir, lo que una persona dice no siempre se entiende de la misma manera por quien lo escucha. En el caso de la Unión Europea, se ve que está intentando encontrar otros proveedores de gas en todos los continentes. Se están tirando para todos lados. Se dice que ya de hecho por primera vez la Unión Europea había empezado a importar gas de México y reanudó las compras en Egipto e Indonesia. Eso se explicó también ahí en el video. Sin embargo, los volúmenes de combustible que ellos adquirían no son suficientes para sustituir completamente el suministro del gas ruso, que es más barato, más barato. Ahora lo van a tener que pagar, pero bien caro. Ahora bien, la pregunta es, Ivette, ¿por qué están tan desesperados los de la eurozona por encontrar más gas a como dé lugar? Mira, el presidente Zelensky declaró no hace mucho que Ucrania no permitirá el tránsito de gas ruso a través de su territorio a partir del 1 de enero de 2025. Así es. Esa decisión la toma tras la expiración del contrato de Gazprom, la compañía estatal rusa de la que ya hemos hablado. Así que Zelensky ha afirmado que no permitirán que ganen miles de millones adicionales con nuestra sangre. Una manera de él de socavar, ¿viste?, la opinión pública, de victimizarse, todo lo que ya sabemos que él hace. Y que cualquier país que obtenga gas barato de Rusia acabará dependiendo de ella. Es decir, si te fijas, está confrontando a sus propios socios de la Unión Europea. Es casi como una amenaza. Bueno, si ustedes van a tomar el gas ruso, entonces ya van a saber lo que es eso. Porque a Zelensky no le importa un bledo que se congelen en este invierno crudo. Lo que le importa es pegarle a Rusia y ver por donde él cree que más le duele, y es en este caso por el lado económico, para que no entren más rublos por concepto de compra de gas a Rusia. Aclaremos que el actual contrato para el tránsito de gas a Europa a través de Ucrania se termina, o sea, expira a finales de este año, y Kiev no tiene intención de renovarlo, lo que aumenta la presión a la propia Unión Europea para encontrar nuevos proveedores. Por eso que pensaron aterrizar en México. Ahora bien, yo creo que Zelensky no ha tenido en cuenta la capacidad de respuesta y de anticiparse a los problemas que tienen sus vecinos rusos. Porque ya Zelensky pensó, o sea, no, él había pensado eso, ¿no? No lo había pensado. El que lo pensó y lo planificó fue Putin con China, fortalecer la cooperación energética. De modo que recientemente completaron ya el gasoducto de la Ruta del Este, que tiene una longitud de 5.111 kilómetros y conecta Heihe, en la provincia de Heilongjiang, con Shanghai, y puede transportar hasta 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Ahora, este proyecto es parte de la estrategia de Rusia para diversificar sus exportaciones energéticas hacia Asia, especialmente hacia China. Tras las sanciones occidentales, ya sabemos que Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y toda esa gente le ha impuesto, y las dificultades para abastecer a Europa. En definitiva, Zelensky quiere perjudicar a Rusia impidiendo el paso de gas por Ucrania, pero ya Moscú se le adelantó, y es un hecho. El gasoducto de la Ruta Este que conecta Rusia con China está listo
para iniciar operaciones, marcando un hito en la colaboración energética entre ambos países y fortaleciendo además el suministro de gas natural a las principales regiones chinas. Ahí los europeos se quedaron fuera del juego. Claro, claro que sí, Margarita. Y ahorita hay un tema más crítico y es que precisamente Zelensky se pone a amenazar, porque es lo único que sabe hacer con este tema, no le queda de otra, pero hace esta amenaza y mira que se le olvida que hay 3 países más, ¿no? Y que ya uno de ellos se pronunció, que fue precisamente Eslovaquia. Primer ministro Robert Fico dijo que estaba cansado de apoyar unilateralmente a Kiev y que definitivamente si Zelensky no libera el gas, puede surgir un conflicto grave. O sea, ellos también ya están cansados de las pataletas y de las absurdeces con las que sale este hombre, porque está perjudicando más gente. O sea, ya no es Rusia. Ya el tema es que se está expandiendo y es Zelensky, no es Putin, ojo ahí. Y a los socios, a los que lo ayudaron, a los que lo han ayudado. Es una deslealtad tremenda, una traición. Exactamente. Entonces, se van a congelar esa gente. Se le está yendo de las manos y bueno. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Vamos. En imponer sanciones económicas y políticas contra Moscú ha generado consecuencias no deseadas que ahora obligan a los europeos a considerar opciones menos favorables. Por su parte, Putin se encuentra en una posición fortalecida con una demanda global que asegura el flujo continuo de ingresos por exportaciones de energía. El desenlace de esta crisis energética aún está por definirse. Pero una cosa es clara. Europa se enfrenta a un invierno lleno de incertidumbres y sacrificios. Las esperanzas depositadas en México, aunque comprensibles, reflejan más un intento desesperado que una solución realista. Mientras tanto, figuras como Claudia Sheinbaum continúan avanzando en sus agendas nacionales, dejando claro que los compromisos locales están por encima de las urgencias europeas. En este contexto, la lección para Europa es evidente. Las alianzas energéticas no se construyen en un día ni se basan en expectativas poco realistas. La dependencia de Rusia no es fácil de sustituir y los intentos por hacerlo sin una estrategia clara solo exacerban la crisis. Con cada paso en falso, los europeos se ven más obligados a reconsiderar su postura hacia Moscú, reconociendo que en el juego del gas, Rusia sigue llevando la delantera. México, aunque es un productor importante de gas natural, enfrenta retos internos que dificultan su capacidad para exportar volúmenes significativos a Europa. La infraestructura energética del país está diseñada principalmente para satisfacer la demanda interna y las exportaciones a Estados Unidos, su principal socio comercial. Redirigir estos flujos hacia Europa requeriría inversiones millonarias en terminales de licuefacción y transporte, algo que el gobierno de Sheinbaum no está dispuesto a priorizar. Europa ahora enfrenta las consecuencias de sus decisiones, mientras que Rusia sigue demostrando su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno global cambiante. Pues sí, ya la cosa es muy diferente, Margarita. Te decía hace un momento el tema de la queja de Eslovaquia y es que este gasoducto del Druzhba se extiende desde la República de Tartaristán, pasa por Briansk y se divide en 4 tramos norte y sur. El primero pasa por Bielorrusia hasta Polonia y Alemania, el segundo por Ucrania, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Y ese es el tramo que está más complicado, ¿no? Porque el señor Zelensky se le ocurrió. En 2023, Polonia y Alemania pues dejaron de recibir el suministro del petróleo y ahorita pues estamos hablando de que el acuerdo con Ucrania, con Gazprom, pues finaliza el 31 de diciembre. Entonces se pone muy complicado el tema.
sobre todo para Zelensky, pensaría yo, porque es donde estos países, Hungría, Eslovaquia, imagínate, estos países que han sido críticos en este punto, pues no va a ser muy fácil de manejar, ¿no? República Checa también están amenazando con un conflicto con Ucrania. Se le puede complicar el asunto al señor Zelensky. Ahora bien, en la otra parte es el tema que mencionaban en el video y es el tema del gas natural licuado. Para dar una ilustración muy sencilla, el gas natural licuado se procesa, se pasa a unas temperaturas muy bajas, se tiene que como empacar, como comprimir y se lleva a puerto en unos barcos especiales y ahí hay unas plantas de licuefacción que lo procesan nuevamente para ser utilizado ya como combustible. Esto es supremamente costoso y tampoco es tan fácil de llevar a cabo en poquito tiempo. O sea, y los suministros tampoco es que den la suficiencia para darle la cobertura a las necesidades que tiene el continente europeo. Por esas razones, cada vez está más complicada la situación para Europa. Y lo que tú dices es tanto, ellos prefieren congelarse definitivamente, morirse de frío, a dar su brazo a torcer por un conflicto que ellos mismos armaron y por lo que ellos quieren. O sea, ellos quieren todo regalado de Rusia, ellos quieren acabar con los recursos de Rusia, quedarse con ellos, obviamente, y seguir contándole al mundo la gran mentira de que Rusia es parte del eje del mal. Y hablando de la otra parte, que es México, Ivette, no es que la presidenta Sheinbaum sea poco solidaria con Europa, ni mucho menos. Ella está protegiendo, como es natural, las inversiones de gas Por en su supuesto. país. Primero su gente. Por eso ella ha estado enfocada en fortalecer el sector energético. Uno de los proyectos más destacados es una inversión de 15,000 millones de dólares por parte de México, Pacif LLC, para construir un terminal de gas natural licuado en el Golfo de California. Ese proyecto, Ivette, tiene como objetivo importar gas natural de Estados Unidos, hacer, como tú dices, ese proceso, licuarlo y enviarlo a clientes en Asia. Es un proyecto complicado, pero está previsto que se construya en Puerto Libertad, entre las ciudades costeras de Guaymas y el Puerto Peñasco. Así que si esto no es suficiente como explicación, como quieran, para que la Unión Europea entienda que no se le puede ayudar porque no se puede ahora, creo que van a perder el tiempo, ¿no? No siempre se les puede tender la mano. Mira, cuando el gobierno de López Obrador, la Unión Europea, logró acercarse y seducir a México, incluso lo elevó a rango de el segundo socio comercial más grande de la Unión Europea en América Latina y el Caribe, cosas que ellos hacen cuando quieren tumbarte, ¿no? Y colocó a su vez a la propia Unión Europea como el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista más importante. Entonces, la entonces presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó México, eso fue en junio del año pasado, y buscó comprometer a México con una relación económica y con políticas que promovieran el crecimiento económico. Llegaron incluso a identificar prioridades comunes y retos como la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, los derechos humanos, la transición energética, bueno, el cambio climático, todas esas cosas. Pero los presidentes estuvieron de acuerdo, me estoy refiriendo a AMLO y a Ursula von der Leyen, en el objetivo de fortalecer planes y programas bilaterales que promovieran una mayor inversión recíproca y flujos de tecnologías y conocimiento y tal. Pero eso fue el año pasado, Ivette, en el gobierno de AMLO. Ahora, en el de Sheinbaum, las prioridades están en el desarrollo nacional, precisamente para asegurar la exportación. No es que ella no le quiera tender la mano a Europa. Creo que los europeos no han calculado bien el momento ni el lugar para ir a pedir. Es una pena, pero los dejaron plantados. Así es.
Bueno, hasta aquí este análisis sobre la relación entre México y la Unión Europea en medio de su desesperación por encontrar aliado energético ante la crisis de gas que se le viene encima. A ustedes, nuestros amables y ya habituales seguidores, y a sus familias, queremos desear en nombre de nuestro equipo de prensa alternativa una feliz Navidad y un próspero año nuevo, junto al profundo agradecimiento por la atención que nos han dedicado todo este año 2024 en numerosos encuentros por este canal de la Patria Grande, al que ya le estamos invitando una vez más a que se suscriban para que formen parte también de nuestra familia. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado durante todo este año en estas emisiones, nos ha dado sus likes, sus comentarios amables, respetuosos, que nos han hecho mejorar cada día estos análisis que trascienden la noticia. Adicionalmente, también me sumo al deseo de Margarita de desearles la mejor Navidad este 2024. Para que la pasen con sus seres queridos y obviamente en reflexión, en una postura de cambio para que este mundo mejore cada día. Por ahora los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, a que se sigan sumando a este gran proyecto de la Patria Grande liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que ya llegó al 1.000.000 de seguidores y sigue sumando gracias a ustedes. Para este año y para lo que viene. Muchas, muchas gracias. Los dejamos con la frase del día. La Navidad es una necesidad. Tiene que haber al menos un día en el año para recordarnos que estamos aquí para algo más que nosotros mismos. Arnold Eric Severin. Los dejamos. Un abrazo enorme hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.